Bueno chicos, en esta clase vamos a ver las fuerzas paralelas de igual sentido. Las fuerzas paralelas de igual sentido, como su nombre lo indica, son paralelas. Imaginemos que queremos mover una gran caja, alguien hace fuerza en un extremo y el otro hace fuerza en otro extremo. Son paralelas. Y en este caso aparece un dato más que es la distancia, es decir, la separación entre una fuerza y la otra. Como en este ejemplo tenemos la fuerza 1 son 300 newton, la fuerza 2 500 newton y la distancia de 200 centímetros. Este tema de fuerzas es muy utilizado, por ejemplo, en la creación de máquinas, en la fabricación de productos, pero normalmente nosotros también lo utilizamos cotidianamente, aunque a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Bueno, entonces, para poder calcular esto de las fuerzas, dijimos que tenemos dos formas. Una es el método analítico, que son todos los cálculos matemáticos que hacemos, y otro es el método gráfico. ¿Y qué es lo que buscamos? Nosotros lo que buscamos es el resultado de la aplicación de esas fuerzas, es decir, una resultante. Entonces, en este caso, nosotros, como veníamos viendo, para resolver cuál es la resultante, el valor de esa aplicación de las fuerzas, hacíamos una sumatoria de fuerzas. Acá hacemos exactamente lo mismo. Entonces lo único que nos queda es reemplazar los valores y calcularlo. Entonces acá nos dio que 300 newton más 500 nos da 800 newton. Después, como aparece un dato nuevo que es la distancia, también tenemos que calcular distancias, porque si bien nosotros nos imaginamos esta caja que estamos moviendo y hay dos personas en los extremos, una la mueve con 300 newton de fuerza y otro con 500 newton de fuerza, esa caja se va a mover hacia adelante, perfecto, porque ambos ejercieron una fuerza hacia adelante. Pero como uno ejerce una fuerza mayor, se va a inclinar esa caja. ¿Y se va a inclinar hacia quién? Hacia la fuerza mayor, que son los 500 newton. Entonces nosotros lo que queremos averiguar, además de la resultante, es cuánto se inclinó y hacia qué lado. Entonces aparecen dos fuerzas, dos distancias, la distancia 1 y la distancia 2. La distancia 1 es la distancia que hay desde la fuerza 1 hasta la resultante. Y la distancia 2 es la distancia que hay desde la fuerza 2 hasta la resultante. Cuando veamos el método gráfico, ahí nos vamos a dar cuenta bien, lo vamos a poder visualizar. Entonces, como yo tengo que calcular esas distancias de 1 y de 2, aparecen estos tres términos, que F1 sobre D2 es igual a F2 sobre D1 igual a resultante sobre D. Pero no puedo utilizarlo todo entero porque tengo dos incógnitas de 1 y de 2. Entonces, como yo quiero averiguar cada una de esas distancias, utilizo dos partes de esta ecuación. Miren, veamos, si yo quiero calcular la distancia 2, voy a utilizar dos fracciones. La que involucra distancia 2 y por otro lado voy a usar resultante sobre D. ¿Por qué uso esa? Porque resultante ya la averigüé, la conozco, a la distancia se las doy como dato. F1 la conozco también, entonces solamente lo que tengo que averiguar es distancia 2. Por eso utilizo esas dos fracciones. Siempre voy a utilizar la fracción R sobre D porque siempre la tengo, ¿sí? Como dato. Entonces, acá lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar por sus valores. Fuerza 1 son 300 newton, la distancia 2 no la conocemos, la resultante la averiguamos y nos dio 800 y la distancia son 200 centímetros, también la tenemos como dato. Entonces acá aplicamos una propiedad matemática que me dice que el producto de los medios es el producto de los extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico 300 por los 200, es decir, los valores que están en diagonal, y los igualo a los otros valores que están en diagonal, es decir, distancia 2 por 800, nos da una igualdad. Entonces, ahora lo que hacemos es resolver 300 por 200, nos da 60.000 y por el otro lado no puedo resolver más, pero como yo quiero despejar distancia 2, esos 800 que están multiplicando pasan al otro miembro dividiendo. Entonces 60.000 dividido 800 nos da que la distancia es de 75 centímetros. Ahora queremos calcular la distancia 2. Entonces utilizo las siguientes fracciones. F2 sobre D1 igual a resultante sobre D. Dijimos que siempre vamos a usar resultante sobre D.
Reemplazamos los valores, aplicamos que el producto de los medios es igual al producto de los extremos y esa distancia 1, como la queremos dejar sola, los 800 newton que está multiplicando nos están molestando, entonces va a pasar el otro miembro dividiendo. Y nos queda 100.000 newton por centímetro dividido 800. Entonces me da que la distancia es 125 centímetros. Ahí termino la parte analítica. Vamos al método gráfico. Dijimos que en el método gráfico teníamos, lo primero que hacíamos era buscar una escala. La escala es 1 centímetro y acá usamos 1 centímetro 100 newton, que es la fuerza, y también tenemos que utilizar las distancias. Tanto para fuerza como para distancia utilizamos la misma cantidad numérica, 100. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que hacemos es graficar la distancia. En este caso, como mi escala 1 centímetro son 100 centímetros de distancia, entonces la distancia va a ser de 2 centímetros con mi regla. ¿Sí? Pongo la regla y trazo 2 centímetros. Después tengo que graficar, como son paralelas, en un extremo voy a graficar F1 y son de 300 newton, entonces en mi escala con mi regla va a ser 3 centímetros. La gráfico hacia arriba. Después gráfico en el otro extremo a la fuerza 2, que son de 500 newton, o sea que con mi escala en la regla serían 5 centímetros. La gráfico en el otro extremo de 5 centímetros, es la fuerza 2. Bien, dijimos que lo que nosotros necesitamos buscar es la resultante. ¿Qué hago entonces? Lo que tenemos que hacer es graficar, ahora las vamos a transformar como si fueran colineales. ¿Se acuerdan que las colineales, cuando eran de igual sentido, se graficaba una a continuación de la otra? Entonces, lo que tengo que hacer es, a donde terminó F1, voy a graficar F2 y se va a llamar F2'. ¿Sí? ¿De cuánto la gráfico? Igual que la grafiqué a F2. Si F2 era de 5 centímetros, a F2' la gráfico de 5 centímetros también. Bien, después, por encima de la F2, gráfico también a F1 de la misma intensidad, o sea, de la misma longitud. O sea que va a ser de 3 centímetros. Y le llamamos F1'. Después tenemos que unir el extremo de F1 con el extremo de F1' y el extremo de F2 con el de F2'. ¿Sí? Ahí vieron que hay un punto de intersección, una X. En ese punto de intersección es en donde cae la resultante. Cae vertical o perpendicular a la distancia y tiene una altura que llega a la altura de la sumatoria de las fuerzas. Esa es la resultante. Fíjense en que acá con llaves lo que estoy marcando es la distancia. ¿Sí? Veamos ahora cuál es la distancia 1 y cuál es la distancia 2. Habíamos dicho que la distancia 1 es desde la fuerza 1 hasta la resultante. Y la distancia 2 era desde la resultante hasta la fuerza 2. Eso nos tendría que coincidir con los valores que nos dio en el método analítico, ¿sí? A la escala. Y ahí encontramos la resultante. Vieron que la resultante está más cerca de F2. ¿Por qué? Porque F2 era mayor, era de 500 newton. Si fuera que tenemos dos fuerzas, pero las dos son negativas, se grafica igual pero hacia abajo, ¿sí? Porque en el eje X, o sea, en un plano cartesiano, hacia abajo están los negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la escala, primero marcamos la distancia, en un extremo, acá está al revés, pero en un extremo graficaba F1, en el otro extremo F2, después marco las diagonales y marco la resultante. Nada más que todo mira hacia abajo, ¿sí? Y tenemos de vuelta D, D1 y D2, ¿sí? Bien, espero que les haya sido útil este video explicativo y ahora manos a la obra.